Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos a empezar. Y estamos hablando acerca de la parábola del sembrador. Y esta es una parábola en la que Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra capacidad para dar fruto. Si alguien estaba dando fruto al 30, pase a dar fruto al 60. Si alguien estaba dando fruto al 60, pase a dar fruto al 100 por uno. Incluso si alguien no estaba dando fruto, pase ahora a dar fruto. Y por eso esta parábola, esta motivación para crecer en esa capacidad para dar fruto, nos ayuda a quitar estorbos que hay en nuestro corazón para que demos fruto. ¿Y cuál es el fruto espiritual? Bueno, el fruto espiritual es una comunión íntima con Dios. No hay nada más grande en esta tierra que una comunión íntima con Dios. Un fruto espiritual es una familia restaurada, un matrimonio restaurado, unidad entre padres e hijos. Un fruto espiritual es cuando podemos permanecer firmes, podemos permanecer fieles a pesar de las circunstancias, de los ataques, de las pruebas. Entonces, todos nosotros debemos preparar nuestro corazón para dar un fruto abundante. Y estas charlas basadas en el Evangelio del Señor Jesucristo han tenido un impacto muy fuerte en nuestras vidas. En mi vida personal han tenido un impacto muy fuerte. Y se cumple esa palabra que dice que, ¿sabes? El Evangelio de Jesucristo tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Y si tú te has dado cuenta, en estas 3 semanas Dios ha traído a través de su evangelio poder para cambiar nuestras vidas, poder de salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando le preguntó el Señor Jesús a Pedro: ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Pedro también: tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Ese es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesucristo no es como cualquier otro libro. El evangelio está vivo y transforma vidas, da vida, sopla vida. Es impresionante lo que puede hacer el evangelio del Señor. Y veíamos que unos se acercaron al Señor y Él les dio una parábola y les dijo de un sembrador que echó semillas. Unas cayeron en el camino y vinieron los aves y se las comieron. Otras cayeron entre pedregales y no sacaron raíces profundas, y entonces el sol hizo que se quemaran. Otras cayeron entre espinos, que son los que vamos a ver hoy, y dicen que los espinos ahogaron la palabra y no dio fruto. ¿Sí? Y después les dijo: y otra cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y unas personas con eso se contentaron y se fueron. Pero hubo otros que se quedaron más tiempo, y se quedaron los 12, y se quedaron otras personas que les decían: Señor, por favor, explícanos la palabra. Y el Señor les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Aquel que tiene hambre y sed de la presencia de Dios, a ese. Los demás se quedaron con una parábola, se quedaron con un lindo cuento, pero los otros entraron al corazón del Señor y Dios les explicó los misterios para que pudieran sacar el provecho espiritual, pudieran sacar ese don espiritual de estas palabras y aplicarlo a sus vidas. Y entonces el Señor les enseñó que los que cayeron junto al camino, los caminos habían sido pisados, y entonces se habían endurecido, se habían compactado. Y el Señor nos enseñó en esa primera charla, hace 3 semanas, que muchas veces somos pisados por el mundo, somos pisados por una palabra cruel, por una comparación, somos pisados por una burla. Y esa burla, esa palabra cruel, incluso un abuso, puede endurecer nuestro corazón y no damos fruto.
La palabra llega como una semilla, pero no penetra, y llegan las aves, que el Señor dijo eran los demonios, y se roban la palabra. Entonces, esa era la primera de los estorbos. Y si tú no estuviste aquí, ahí puedes ir al internet y ver la charla, ¿sí? En la página de Camino. Después de ver el corazón duro, vimos la semana pasada el corazón con piedras. Y vimos que son pecados ocultos, a la simple vista no se ven, pero que limitan la palabra, limitan el que se dé fruto. Y cuando viene una prueba, una tentación, cuando viene una persecución, no tienen raíz profunda, no tienen compromiso y se secan y no dan fruto. Y hoy, el día de hoy, vamos a ver el tercer estorbo. Y, ¿sabes? Este tercer estorbo es el que mejor explicó nuestro Señor Jesús, es el que más detalles dio. Y dice Mateo capítulo 4, y vamos a leer primero el versículo 7 cuando dijo la parábola. Mateo capítulo 4, versículo 7. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pasamos al versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué dicen? Infructuosa. Entonces, vamos a ver el tercer estorbo y le vamos a llamar un corazón distraído. Un corazón distraído. Y pone como ejemplo el Señor las malas hierbas. Y si tú alguna vez has tenido un jardín o el pasto, por ejemplo, ¿sí? Durante la pandemia, bueno, ahorita me estaba acordando de la pandemia porque esa canción que pusimos al principio se hizo la canción número 1, no solamente cristiana, sino de todo de la música. Fue una de las canciones más oídas durante la pandemia por cristianos y por no cristianos. Pero en la pandemia mucha gente se dio a la tarea de cuidar mejor sus jardines, ¿verdad? O cuidar más sus plantitas, ¿sí? Y en muchas ocasiones ahí estaban muy olvidados esos jardines, estaban muy olvidados esos pastos llenos de hierbas. Y entonces empezamos a tener más tiempo libre y encerrados en nuestras casas. Y entonces pues había un pedacito de pasto en tu jardín o había unas macetas ahí. Empezaste a limpiarlas y empezaste a arrancar quizá malas hierbas. Hierbas que nosotros no sembramos. Y todos los que tienen un jardín saben que las malas hierbas están siempre. Sí, si tú tienes un jardín, sí, tienes que dedicarle bastante tiempo. Y tú dices, ¿y quién sembró estas malas hierbas? ¿Cómo es posible que haya malas hierbas? El año pasado estuve todo el tiempo arrancando cuando salía una mala hierba y otra vez vuelven a salir el siguiente año. Y sabes, es que las malas hierbas, las hierbas, sueltan sus semillas y el viento las esparce. No es que nadie las siembre, el viento las esparce. Y caen por todos lados. Entonces tu jardín puede estar limpiecito, lo puedes haber limpiado, puede estar tu pasto precioso. Y nadie quiere malas hierbas en su pasto porque las malas hierbas hacen que el pasto se muera. Son más resistentes, son más fuertes, crecen más rápido. Y entonces le ganan el agua, le ganan la humedad, le ganan el sol y secan a las buenas hierbas, a las buenas plantas. Entonces, todo buen jardinero siempre está arrancando de su jardín las malas hierbas. Los espinos, las hierbas malas, dominan a las plantas fructíferas porque crecen más rápido, se apoderan de la luz del sol, le hacen sombra y además se apoderan de la humedad y de los nutrientes. Ahogan la palabra, así como lo dijo el Señor. Los espinos ahogan a las plantas fructíferas. Entonces,
quitarlos es una lucha de continuo. Estar quitando esas malas hierbas es una lucha de continuo, porque regresan. Y puede ser que un día ya esté limpiecito tu jardín, y ese día a lo mejor invitas a tu familia y comen allá afuera y está lindo tu jardín ese día. Y luego un mes después otra vez empiezan a brotar las malas hierbas, y ese es un trabajo de continuo, porque el viento sigue soplando, esparciendo esas semillas de malas hierbas. Y sin embargo te quiero decir algo. A diferencia de las piedras, una piedra, por ejemplo, tú excavas, como veíamos la semana pasada, la sacas de tu jardín y la sacas para afuera y ya nunca más regresa. Y entonces, por ejemplo, nosotros en un momento llegamos aquí a la iglesia del Señor y veníamos con algún pecado. Y a lo mejor tú eras una persona con promiscuidad, tú eras una persona que vivía en adulterio, pero el Señor te confrontó de ese pecado y cavaste, sacaste esa piedra y la sacaste de tu vida y nunca más vuelves a ser igual. Se fue para siempre de tu vida. A diferencia de las hierbas regresan y regresan, y hay que estar peleando contra ellas una y otra vez y parece que ya está todo limpio y el año que sigue vuelven a brotar las malas hierbas. Es una pelea de continuo, a diferencia de las piedras. Es una lucha constante mientras estemos en esta carne, mientras estemos en este cuerpo humano. Vamos a estar luchando contra esas debilidades humanas, contra esas tendencias naturales hacia esas cosas, pero en el nombre del Señor Jesucristo vamos a vencerlas. Nada más que esta, a diferencia de las piedras que sacas una vez, esta es una lucha constante. Y quiero terminar diciéndote, para que entendamos la parábola y viendo lo que el Señor nos enseñó, es que las hierbas tienen una función muy importante. Las malas hierbas hacen que los jardines, las laderas que no son cultivadas, no se erosionen. Fíjate que tienen una función. Cuando tú vas en la carretera, si no está todo deslavado, porque volteas y está lleno de hierbas. Entonces, las hierbas cumplen una función. Pero fíjate que, por ejemplo, hay jardineros que permiten que las hierbas estén alrededor de su jardín para que no se deslave, pero no quieren que esté donde están las plantas fructíferas para que no las ahoguen. Y así es lo que nos está diciendo el Señor. Esta parte que vamos a ver son cosas que quizá no son pecados, no son cosas que estén prohibidas, pero no debes permitir que tomen posesión de tu corazón. Los debes de dejar en la periferia, porque si toman posesión de tu corazón van a ahogar la palabra y vas a tener una vida infructífera. Pero son cosas que no son pecado, son cosas que debemos dejar en la periferia de nuestra vida y que no invadan nuestro corazón. No debemos dejar que las malas hierbas invadan los cultivos. Alrededor está bien para que no se deslave, pero adentro del cultivo no, porque va a secar a las buenas plantas, a las plantas fructíferas. ¿Qué son los espinos espiritualmente hablando? Lo explicó el Señor. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Primero no está hablando de gente que no conoce del Señor. Son cristianos. Son personas que vienen a una iglesia, son personas que escuchan la palabra del Señor. Dice, pero tres cosas suceden. Número uno dice, los afanes de este siglo. Di conmigo, los afanes de este siglo. Número dos dice, el engaño de las riquezas. Di conmigo, el engaño de las riquezas. Y luego número tres, y las codicias de otras cosas. Di conmigo, las codicias de otras cosas. Nos explicó perfectamente el Señor qué eran las hierbas. Nos dijo el Señor perfectamente qué eran las hierbas. Nos dijo, son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Vamos a ver las tres. Número uno, los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo. ¿A qué se refieren los afanes de este siglo? Las cosas que nos afanan son cosas que nos preocupan, vamos a decirlo así. En lugar de afanes, le voy a poner un sinónimo. Son nuestras preocupaciones.
nuestras preocupaciones. ¿Sí? Esas preocupaciones es la parte dolorosa de la vida. Es la parte difícil, es la parte agotadora de la vida. Por ejemplo, la educación de mis hijos. Eso es una parte que preocupa. Y puede ser un afán tremendo en nuestras vidas. Y si se vuelve un afán, puede ahogar la palabra. La lucha por mantener a flote nuestra economía familiar. ¿De acuerdo? Eso puede volverse una hierba que mata la palabra de Dios. Ahí podemos poner los gastos de educación, de ropa, de el mandado, ¿sí? Los retos en tu empresa, los retos en el negocio que tú tienes, los retos en la empresa para la que trabajas, ¿sí? Las cosas empresariales que hay ahí, la carrera profesional de una persona, se puede volver un afán, se puede volver una preocupación, ¿sí? Los pagos de deudas, por ejemplo, de la casa, del carro que se sacó, se puede volver una tremenda preocupación. Y son cosas con las que todos nosotros debemos de lidiar. Pero corremos el riesgo que lo temporal ahogue a lo eterno. Y que te enfoques tanto en las cosas que no van a salir de este mundo, que te olvides de lo eterno. Y sería un gravísimo error que nos va a dejar sin fruto. En un momento dado, estas cosas tienen que estar ahí en la periferia. No quiere decir que dejemos de trabajar o de proveer, pero cuando esto se vuelve un afán, y en una ocasión un amigo llegó a hablar conmigo y me dijo, es que mi esposa me está pidiendo el divorcio, pero es que ya no entiende, dice que mis hijos no me ven, pero yo no estoy, dice, de parranda, estoy trabajando de sol a sol para pagarle los mejores maestros y la mejor educación. Y yo le decía, hermano, el mejor maestro que pueden tener tus hijos eres tú. Y no te ven porque estás todo el día trabajando. Fíjate que ahí el trabajo se volvió una hierba que estaba ahogando y matando su matrimonio y su paternidad. Y no te digo que el trabajo sea malo, pero cuando se vuelve un afán que gobierna tu vida, cuando tu carrera profesional se vuelve el afán de tu vida, al grado que olvidas a tus hijos y a tu esposa por crecer profesionalmente, en ese momento esas hierbas están ahogando la palabra, están ahogando el fruto eterno de nuestras vidas. Entonces algo temporal puede ahogar lo eterno, porque en el ejemplo de mi amigo puede a lo mejor atesorar el mundo entero, y atesora el mundo entero y tiene una cuenta con todo el dinero del mundo y puede tener un retiro impresionantemente tranquilo, pero ¿qué de eso se va a llevar a la otra vida? Dice la Biblia, sin nada vinimos a este mundo y sin duda, sin nada nos iremos de él. Tenemos que tener cuidado que lo temporal no ahogue lo eterno. Trabaja y trabaja con todo tu ser como para el Señor, pero que el trabajo no ahogue tu familia. Cuando el trabajo, el tiempo que le dedicas está ahogando tu paternidad, entonces por algo temporal estás ahogando algo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo, queridísimo hermano y hermana, somos peregrinos en esta tierra. Tú y yo tenemos una ciudadanía celestial y eterna. Así que no te acomodes mucho en esta tierra porque ya nos vamos. Sí, no pongas todas tus esperanzas en esta tierra porque nosotros tenemos una ciudadanía celestial y eterna. Así que no, tu ciudad no es esta, tu ciudad es la Nueva Jerusalén. Ahí es donde vas a vivir el resto de tu eternidad en el nombre de Jesús. Y por supuesto que tenemos necesidades. Y dice la Biblia, lo dijo el Señor Jesucristo. Yo conozco que tienen necesidades, pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas necesidades te serán añadidas. Ahí mismo el Señor te está diciendo, está bien tu trabajo, pero en la periferia. No, que no ahogue tu corazón. Una carrera profesional, qué bueno, progresa, pero que no sea el fin de tu vida. El fin de tu vida es ser un hijo de Dios, ser un gran papá, ser un gran esposo. Esas son cosas eternas.
ser un gran ingeniero. ¿Sabes? Hace unos años, una tía abuela, la tía de mi mamá, era una eminencia. Tenía como 4 doctorados. Era maestra en una universidad en los Estados Unidos. Sí, ella era de Costa Rica y terminó siendo maestra de doctorado en una universidad de Estados Unidos. Era una eminencia. Se murió, recogieron todos sus papeles y estaban todos sus diplomas de doctorado. Y un día yo iba entrando a la casa y mi mamá pues estaba deshaciendo de todas esas cosas. Yo le dije, mamá, los doctorados de la abuela. Y me dijo, mamá, ¿los quieres tú? Guárdalos en tu casa. Yo ya. No, yo tampoco los quiero. Sí. Imagínate dedicarle tu vida a algo tan temporal y haber descuidado lo eterno. Cuidado. Debemos mantener claras nuestras prioridades. Lo temporal puede ahogar lo eterno. Hay cosas que solo son para esta vida, así que darles una menor importancia que a las que son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, entonces esos son los afanes de este siglo. Son cosas dolorosas, ¿verdad? Porque son trabajos, pagos de deudas, educación de los hijos, todo eso. Qué bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero que no se vuelva aquello un afán, que no se vuelva un afán que ahogue la buena palabra del Señor y dejes de dar fruto en lo que es eterno, en el nombre de Jesús. Número 2, dice el engaño de las riquezas, así lo dijo nuestro Señor. Ahí en el versículo 19, pero los afanes de este siglo, número 2 dice, y el engaño de las riquezas. El dinero, queridísimo hermano y hermana, es un engañador, es un mentiroso el dinero. Es un mentiroso porque no cumple lo que promete. Por eso es un engañador. ¿Cuáles son las mentiras que te dice el dinero? Primera mentira que te dice el dinero: necesitas más de mí. ¿A cuántos les ha dicho eso el dinero? Necesitas más de mí. Escúchame, hermano, no necesitas más dinero. A lo mejor quieres más dinero, pero no necesitas más dinero. ¿De acuerdo? Hay veces que el dinero te empieza a engañar. Y cuando te empieza a engañar, entonces las hierbas se están metiendo al jardín de lo eterno. No, el dinero, ¿te vas a llevar algo de dinero al cielo? No. Sí, no. Hay veces que hay personas que dicen, no, voy a atesorar, no voy a gastar un centavo, viven unas vidas sumamente austeras. No se compran una playera, ya la playera está transparente, hermano, y siguen con la misma. Y se mueren y viene el yerno a gastarse todo lo que gaste. Gástatelo tú, hermana. Viene la nuera y se lo gasta todo, hermana. Disfrútalo tú. Las nueras no dijeron amén esta vez. Pero hay veces que el dinero se vuelve un afán, ¿sí o no? Siendo bien sinceros, y yo voy a ser el primero en levantar la mano. ¿Alguien de aquí se le ha vuelto un afán el dinero alguna vez? Yo creo que no nos libramos ninguno. Entonces el dinero te dice, necesitas más de mí. No es cierto. El dinero a veces nos dice, sí, necesitas a Jesús, pero también me necesitas a mí. Poniéndose a la altura de nuestro Señor. Hazme el favor. Tú y yo, lo único que necesitamos es a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Eso es una mentira. Sí. El dinero es una herramienta que Dios nos da, pero déjalo en la periferia. Si se mete a tu corazón y empiezas a tener amor por el dinero, ese es el raíz de todos los males, dice la Biblia. Sí. Te puede decir el dinero, pues qué bueno que pienses así, pero sin mí no puedes hacer nada, te dice el dinero. ¿A cuántos les ha dicho eso el dinero? Está bien, qué bueno, tu cristianito, todo está bien, pero sin mí no haces nada. Había unas personas pasando
por un lugar y había ahí una persona ciega. Se llamaba Pedro y Juan. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda. Y sus pies se le afirmaron en el nombre de Jesús. Sin un centavo. Sin un centavo. ¿Se necesitará entonces dinero para hacer la obra del Señor? Dios es el que provee, hermanos. Jesucristo una vez les dijo, tenemos que pagar impuestos. Sí, le dijo, a ver, Pedro, ve, saca un pescado y en su boca va a estar el denario. Pagas mi impuesto y el tuyo de una vez. Sí. No te preocupes por el dinero. Pero el dinero te quiere decir, preocúpate por mí. El dinero se quiere apoderar de tu corazón. Sí. El dinero te dice, solamente conmigo vas a ser feliz. Si no me tienes a mí, no vas a ser feliz. Y ese engaño lo han tenido muchas personas. Y a veces inclusive han tenido que, por ejemplo, por fama y por dinero aún hasta denigrarse para lograr un papel, un puesto. Y luego cuando llegan a esos lugares de fama y de dinero, el dinero no les cumple lo que les prometió y no son felices. Y entonces una tremenda depresión por todos los pecados y todos los errores y todos los abusos que sufrieron para llegar a ese lugar. Y no pueden ya dormir, se tienen que drogar, tienen que vivir en drogadicción. Es tremendo. Es tremendo. El dinero es un mentiroso, no te cumple lo que dice. Sí. El dinero te quiere decir, yo soy el que suple tus necesidades. Falso. El que es proveedor de nuestra vida es el Padre Celestial y solamente Él. Una mentira, porque dices el engaño de las riquezas, son mentirosas las riquezas. Hay otra cosa que dice las riquezas, no te preocupes, solo los ricos son avariciosos. Tú no tienes ningún problema con el dinero, por favor, eso es para otro tipo de personas. Mentira del dinero. Todos en algún momento podemos ser invadidos en lo eterno por lo terrenal. Esas hierbas, como decíamos, tienen la función de no haya erosión, evitar. Y entonces el dinero tiene una función, por supuesto, pero como una herramienta, no como el fin de tu vida. Si el dinero se vuelve el fin de tu vida, dice la Biblia, vas a ser traspasado de muchos dolores. Hay personas, hermanos, que ya lo tienen todo y arriesgan todo lo que tienen por tener más. No se sacian nunca. Una persona jamás se va a saciar. La avaricia, el morbo jamás se sacian. Puedes atesorar todo y además todavía querer más. Por eso la definición de alguien rico no es el que más tiene, sino el que menos desea. Es el que menos está anhelando, el que está contento con lo que tiene. Ese es más rico. Ese es más rico. El dinero debe de estar en la periferia de nuestras vidas. Es una herramienta que Dios nos da para bendecir, para utilizarla de forma sabia. Pero nunca debes dejar que se apodere de tu corazón. Ahora, te estoy hablando de que el dinero y estas hierbas, como las preocupaciones, tratan de invadir tu corazón. Y entonces imagínate que encuentras una, la arrancas. Así se pelea contra las hierbas, ¿verdad? Las arrancas, porque si las cortas, al día siguiente ya está otra vez arriba. Entonces las vas arrancando y las echas para afuera de tu jardín. Pero al día siguiente otra vez pueden invadir, ¿verdad? Es algo que hay que estar haciendo de una manera constante. Y yo te voy a platicar que yo aprendí algo. Sí, yo aprendí algo de un varón de Dios en una charla que le escuché en un congreso de pastores. Y yo aprendí esto de él hace algunos años y lo he aplicado para mantener a raya en la periferia de mi corazón al dinero. Cuando el dinero se empieza a querer meter a mi corazón y empiezo a tener yo afanes por el dinero, yo, ¿sabes cómo lo arranco de mi corazón? Yo lo arranco de mi corazón con generosidad. Y así le digo, dinero, ¿te quieres meter a mi corazón? Ahora te voy a demostrar cuál es tu lugar, dinero. Sí. Y entonces doy una donación a las misiones,
o veo si hay un hermano que es pastor en otra iglesia que está teniendo una batalla económica y le mando de mi dinero personal. Y así mantengo a raya. ¿Te quieres meter a mi corazón dinero? Vamos a ver a dónde te corresponde a ti. Vamos a mandarle un cheque a la iglesia fulana para que no te quieras meter aquí. Esto es lo eterno. Tú de ahí para allá dinero, pero no te metas en lo eterno, porque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y así, a punta de generosidad, en mi caso, porque así lo aprendí de alguien que me dio una clase, se hizo. Y él era una persona que era un dador alegre, una persona sumamente generosa. Entonces, ¿cómo mantenemos la hierba del dinero? Sé generoso. Sí, da tus diezmos, tus ofrendas, bendice a alguien necesitado, da para las misiones. Y de esa manera le vas a decir al dinero, tú ahí. ¿Sabes? Nosotros debemos de ser personas que somos muy dadivosos para los demás y ser recatados con uno mismo. Esa es una forma de mantener el dinero fuera de tu corazón. Y hay algunas personas en la Biblia que sucumbieron ante el dinero, que el dinero entró a su corazón. Y te los voy a nombrar, y los que van un poquito más avanzados en sus clases van a saber estas historias, y los demás búsquenla y estudienla. Les voy a hablar de 4 personas que el dinero acabó con el fruto. Primero, se llamaba Balaam. Balaam, un señor, ¿sí?, que Dios mismo escuchó la voz de Dios. Y entonces un rey le dijo, maldice al pueblo de Israel. Y Dios mismo le dijo, tú no puedes maldecir al pueblo de Israel. Y entonces llegó con el rey y llegó de enfrente y dijo, no hay agüero, no hay sacrilegio, no hay abominaciones, no hay agorismo, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer en contra de este pueblo porque es bendito. ¿Sí? Y se fue. Pero entonces este rey le volvió a llamar y le dijo, te ofrezco dinero para que los maldigas. ¿Sí? Y entonces el dinero entró en su corazón y le dijo, yo no los puedo maldecir, pero te puedo dar un tip de cómo los puedas maldecir si me das el dinero. Y entonces le dijo, sí, dame el tip. Y le dijo, si los haces caer en pecado, su Dios se va a ir de ellos. Así que mándales unas prostitutas y hazlos caer en pecado, hazlos caer en adulterio, y con eso los puedes maldecir. ¿De acuerdo? Por dinero. Sí, el fin de ese muchacho fue terrible, terrible. ¿De acuerdo? Terrible, porque aunque no lo dijo con su boca, sí le dio forma de maldecir al pueblo de Dios, y su fin de Balaam fue terrible. Otro fue el siervo de Eliseo, se llamaba Giezi. Siervo de Eliseo, llega un señor que tenía lepra, y Eliseo le dice, báñate 7 veces en el Jordán. ¿Se saben esa historia? Sí. Va el Señor y dice, no hombre, los ríos de Damasco están más limpios que esta cochinada. Y le dicen, oiga, pues báñese, si le hubiera pedido algo extraordinario no lo hubiera hecho. Le pidió que se bañara, hombre, báñese. Y bueno, a regañadientas se baña el rey y se le quita la lepra, impresionante. Y entonces le manda oro y unos vestidos preciosos y unas cosas increíbles como regalo a Eliseo. Y Eliseo le dice, no los necesito ni los quiero. ¿Dónde tenía el dinero en la periferia Eliseo? ¿Lo tenía en su corazón Eliseo? Eliseo les dijo, no, muchas gracias, yo no quiero tu oro, ni tus vestidos, ni nada, llévatelo, bien por ti. Y entonces vio este amigo, su siervo de Eliseo, vio los vestidos y se le antojaron. Eran unos Jordan. Sí, híjole. Y entonces sale corriendo atrás de los carros y le dice, oiga, don rey, fíjese que cambió de parecer el don Eliseo. Me dice que si por favor me da a mí los vestidos y me da a mí el oro y las cosas que le iba a regalar a él, si me las da a mí yo se las llevo ahí al patrón. Y se las dio, y se las llevó para su casa. Entonces Eliseo era un varón de Dios y le dijo, bueno, Giezi, la lepra que se le quitó al rey se te va a venir a ti, porque dejaste que el dinero entrara a tu corazón y mentiste. ¿De acuerdo? Otro que el dinero le echó a perder la vida fue al joven rico. Le tuvo la invitación
de ser uno de los 12 de Jesucristo y la rechazó porque tenía mucho dinero. Dinero no estaba en la periferia, estaba en su corazón. Y rechazó. Hoy estaríamos hablando de él dentro de los 12 de Jesucristo. Y no está en esa lista porque el dinero le estorbó para ser un apóstol. El último que te voy a decir que el dinero entró a su corazón fue Judas Iscariote. Traicionó al Señor por 20 monedas de plata. ¿Sí? Así que tú y yo debemos siempre recordar, yo no voy a servir al Dios del dinero. La palabra de Dios dice, no se puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, estimarás al uno, menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Así que escoge. Y en tu corazón tienes que decir, yo escojo servir a Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Israel si me ayudas a pasar al frente. Lo último que nos dijo nuestro Señor es las codicias de otras cosas. Y si puedes anotar, eso está ahí en Marcos capítulo 4, versículo 19. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Las codicias de otras cosas. En este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, lo dice así. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Y luego el tercero le puso así, y los placeres de la vida. Entonces, Marcos lo escribió como las codicias de otras cosas. Lucas lo escribió los placeres de la vida. Entonces, para entenderlo bien, nosotros sabemos, las codicias de otras cosas es la parte placentera de la vida. Así como los afanes que se pueden meter a nuestro corazón y ahogar la palabra, como el trabajo, ¿sí? Y puede llegar a ahogar la palabra, también puede ahogar la palabra algo que no es afán, sino que es algo placentero, que es codiciable. Y como seres humanos, tendemos mucho, nos inclinamos de forma natural a las cosas agradables, las diversiones, las vacaciones, las comodidades, los pasatiempos, los deportes, las compras, la buena comida. Y, ¿sabes una cosa? No es ningún pecado. Por ejemplo, hay quien tiene afición al fútbol, por ejemplo, le encanta el fútbol. Si el fútbol está en la periferia de tu vida, está bien, tiene una función, te puede distraer, te puedes divertir, puedes pasar un tiempo bonito con amigos, pero también puede invadir al grado que digas, yo no puedo servir a Cristo porque los sábados hay fútbol. En ese momento, tu afición al fútbol le está robando los nutrientes, el sol, la humedad, a las cosas eternas. Entonces, deja tu afición en el fútbol en las periferias de tu vida y ahí está bien, pero no permitas que entre a tu corazón. Y así como eso, hay muchas cosas que son codiciables. Hay veces que el deporte, y hacer deporte es algo bueno, pero hay veces que ya se vuelve un afán. Y entonces hay incluso hasta desorden alimenticio de algunas personas para verse cada vez más atléticos. Y entonces no puedo ir a la iglesia porque a esa hora es el gimnasio. No puedo ir a la célula líder porque a esa hora dan un taller de abs. O es la clase de spinning. La televisión, por ejemplo, demasiado tiempo en la pantalla. Las redes sociales. Hay quien está invadido de la hierba de las redes sociales. ¿Te imaginas? Todo lo que podrías hacer eternamente con las 8 o 9 horas que un joven pasa viendo redes sociales.
desperdiciando su tiempo de la manera más torpe que se puede. Podría haberse tenido una profesión, podría aprender un instrumento musical. Tantas cosas que se podrían haber hecho en ese tiempo y te la pasaste escroleando y riéndote de tarugadas. Bien por ti. Pero una persona que decide dar fruto al 100% tiene que decir voluntariamente: limito mi tiempo frente a la pantalla. Voluntariamente limito mis redes sociales, mis videojuegos, porque no voy a permitir que esa mala hierba invada el fruto de mi vida. Entonces, oye, yo tengo que tener un día una familia y tengo que mantener mi familia, y los videojuegos no van a ser. Tengo que estudiar matemáticas. Entonces, voluntariamente voy a dejar los videojuegos en la periferia de mi vida. No voy a dejar que se metan a gobernar mi corazón, las redes sociales. Voluntariamente, porque yo entiendo que hay un fin mayor. No voy a dejar que se ahogue la palabra. Y así como esto, hay muchas cosas. Les decía yo, las compras. Hay quienes se le vuelve, hermano, un vicio andarse comprando cosas. Y hay veces que decimos: para eso trabajo, para comprarme todo lo que no necesito. Sé generoso con los demás y mesurado contigo. Así vas a mantener esas hierbas en la periferia y no en tu corazón. No dejemos que las codicias de otras cosas ahoguen mi capacidad de ser fruto. Otra de estas hierbas que son codicias es la envidia, las comparaciones. Y a eso también lleva mucho las redes sociales. Sí, el compararte. Cuando nosotros nos comparamos, nada más hay de dos. O te vas a sentir que estás mejor y va a traer orgullo a tu corazón, que no es bueno. O te vas a sentir que estás peor y va a traer envidia a tu corazón, que no es bueno. Así que por eso el 10º mandamiento es: no codicies las cosas de tu prójimo. Es tan importante que es uno de los 10 mandamientos, no estar codiciando. Pero las codicias se pueden meter a tu corazón. Y al ratito, sí, yo he hablado con personas, hermanos, y te puedo yo decir que hay veces que incluso es tanta la comparación que no disfrutan ni a sus hijos. Es que mi hijo no está tan alto como el hijo de él. Sí. Hermano, él es noruego, ¿qué querías? Pero nos estamos comparando y no te das cuenta a lo mejor que tu hijo es un diamante. Dios te dio un diamante, pero está más chaparrito que el hijo del vecino y ya no te gustó. Sí. Y a lo mejor es un matemático en potencia, a lo mejor es un genio en potencia, a lo mejor es un pastor en potencia, pero está un poquito más bajito que el hijo de tu vecino. Híjole. Codicias que se meten al corazón y ahogan la palabra y ahogan lo eterno. No te compares. Es el 10º mandamiento. No codicies lo de los demás. Son hierbas. ¿Por qué las comparaciones y las envidias son hierbas? Porque vuelven. Tú dices: ya las erradiqué. Ahora sí, tengo un corazón sin envidia y sin comparaciones. Hasta que llega la camioneta de la vecina y sale la hierba. Hasta que sale la otra vecina con su bolsa y tú seguramente es pirata. No te compares, arranca la hierba. ¿Sabes cómo puedes arrancar la hierba? Dile: vecina, qué bonita está su camioneta, vecina, Dios la bendiga. Y díselo de corazón. Y así vas a arrancar las hierbas de la envidia. Alégrate con el que le va bien, en el nombre de Jesús. Entristécete y llora con el que le va mal. No te dé alegría nunca
la calamidad de otra persona. Saca las hierbas de tu corazón para que demos fruto al 100%. Así que el día de hoy vimos las hierbas. Y vamos a las hierbas, ¿qué es? Hay que hacerlas, hay que arrancarlas, Y no te sientas muy cómodo porque muy probablemente dentro de un par de años vuelvan a salir esas hierbas y las vas a tener que volver a arrancar y vas a estar trabajando continuamente para quitar la hierba. Se está queriendo meter la hierba del dinero a mi corazón, no, va para afuera. Se está queriendo los afanes ahogar la palabra, no, a su lugar es lo temporal y allá va lo temporal, acá solo va lo eterno, en el corazón va lo eterno, allá lo temporal en la periferia. Está bien allí. Dinero no se mete a mi corazón. Los afanes no se meten a mi corazón. Las codicias no se meten a mi corazón. En el nombre de Jesús, aquí solamente va lo eterno, el fruto eterno, la familia, el ministerio, la paz con Dios, el ser hijo de Dios, la vida eterna, ¿sí? El amar a mi esposa, ¿sí? El servir a los demás. Esas son cosas eternas, son tesoros en el cielo, donde nadie se puede robar las cosas, ni se pudren, dice la palabra de Dios. Así que pongamos siempre bien claras nuestras convicciones y nuestras prioridades. Lo eterno siempre por encima de lo terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y le voy a pedir a toda la banda si puede pasar al frente. Te puedo asegurar, no hay ninguno de nosotros que pueda decir en este lugar, yo no tengo hierbas. No hay ninguno que pueda decir, a mí nunca me ha preocupado el dinero, o nunca ha sido un afán mi trabajo, o nunca me he comparado con otras personas, o no hay uno solo aquí que digamos, es todos nosotros, si somos sinceros, tenemos que hacer un arrancadero de hierbas en este momento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí con tus ojos cerrados, levanta tus manos al cielo y dile gracias, Padre, porque verdaderamente el evangelio de Jesús tiene poder de salvación para todo aquel que cree, y yo creo, Señor. Y hoy, Padre, entiendo, Señor, que el trabajo y los afanes tienen un lugar en mi vida, pero es en la periferia, porque son cosas temporales. Yo entiendo, Señor, que el dinero tiene un lugar en mi vida, pero es fuera de mi corazón. No voy a amar el dinero, Señor, porque es raíz de todos los males. No voy a caer en los engaños del dinero, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que no me debo de estar comparando, Padre, porque va a generar en mí orgullo o va a generar en mí envidia, Señor, y los dos son malos, Padre. Así que hoy en el nombre de Jesús he localizado ciertas hierbas que están ahogando la palabra. Quizás, Señor, no he limitado mi tiempo en redes sociales, no he limitado mi tiempo en videojuegos, y entonces no estoy dando frutos, Señor. Me estoy perdiendo de dar fruto por algo que es tan temporal. Me estoy perdiendo de dar fruto, Señor, por algo que no tiene ningún sentido, Padre. Así que hoy voy a arrancar esa hierba y voy a decir hasta aquí. Voy a ponerme límites, Señor. Mi afición a la tele, al fútbol, Señor, qué bueno que la tenga, pero hay límites. No se va a meter a lo eterno, Señor. Y si un día no se puede ver el fútbol, no va a haber problema, Padre, porque primero está el reino de Dios y su justicia antes que cualquier afición terrenal, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy yo vengo aquí a arrancar hierbas de mi corazón. La hierba del dinero, Señor. ¿Cómo nos hace tropezar? ¿Cómo nos hace tropezar, Señor? Si tu palabra dice que los pájaros no siembran y no tienen graneros, Señor, y no se preocupan, Padre, ¿cómo vamos a estar preocupados si nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre? En el nombre de Jesús. Así que voy a arrancar todas esas hierbas. Tú tienes cuidado de mí. No es el dinero el que me sostiene, Señor. A mí me sostiene la poderosa mano de mi Padre Celestial, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo arranco los afanes de mi vida. Yo arranco, Señor, el amor por el dinero, la avaricia, Señor, el afán de poseer, Señor. Lo arranco de mi vida en el nombre de Jesús. El querer medir, Señor, mis éxitos a través de mi cuenta de banco, eso es un error. Yo lo arranco de mi vida, Señor. Mi éxito son mis hijos, mi éxito es mi comunión contigo, Padre. No el dinero, no las cosas que se corrompen, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre.
Nuestro éxito es, Señor, cuando hacemos tu obra y extendemos con amor el reino de los cielos, Padre. Cuando ayudamos a un necesitado, Señor. Cuando visitamos una cárcel, Padre. Ahí estamos siendo personas, Padre, que brillan verdaderamente en este mundo con la luz de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, en la periferia el dinero, Padre. No en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos, Padre, rompe, Señor, con todo corazón duro. Rompe, Señor, con toda piedra de pecado, de tolerancia al pecado. Rompe, Señor, con toda hierba, Señor, que esté ahogando la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, bendito Padre. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a ser fructífero, Padre. Ayúdame, Señor, que como tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarde mi corazón, porque de él mana la vida, Señor. Y lo voy a guardar, Señor, con un asadón que no va a permitir que se endurezca, aunque haya pisadas, aunque haya palabras crueles, Señor. Yo voy a perdonar,
y voy a mantener mi corazón limpio y puro, Señor, que pueda recibir palabra, Padre. Si encuentro una piedra, Señor, la voy a desenterrar, Padre. Si encuentro un pecado oculto, lo voy a sacar, Señor, para que las raíces sean profundas, Señor, y den fruto a su tiempo. Y voy a arrancar toda hierba, Señor. Todo lo temporal tendrá su lugar, Padre, pero lo eterno siempre será lo más importante. Voy a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Te damos gracias, Padre.